Bueno, pues con esta entrega terminamos el tema 7. Ya lo sabemos prácticamente todo sobre límites y continuidad después de esta última sección. Hemos visto en el vídeo anterior el concepto de continuidad de una función, que tiene que ver con que exista el valor de la función en el punto y además coincida con el valor de los límites cuando nos acercamos por la izquierda y por la derecha. En resumen, significa que la función sea normalita. Bueno, pues en este punto 7.3 vamos a estudiar la continuidad de una función en un intervalo. Es decir, cuando decimos una función, decimos lo que vale la y. En un intervalo nos referimos a lo que vale la x. Entonces ya no vamos a ver nada más que un valor de la x, sino un intervalo entero y el intervalo correspondiente de la y. Una función f de x es continua en un intervalo AB si es continua en todos los puntos del intervalo. En la práctica, una función es continua en un intervalo si se puede dibujar en ese intervalo sin levantar el lápiz del papel. Vamos a ver entonces continuidad de funciones elementales, así por encima para tener una idea de solo por la expresión o por el tipo de función si es continua o no. Bueno, pues las funciones más sencillas son las polinómicas y estas son continuas en toda la recta real, es decir, para cualquier valor de x. Os he puesto una de grado 1, que es una recta, una de grado 2, una parábola, una de grado 4, que corta 4 veces al eje de las x. Recordad que los puntos de corte con el eje x significan que la y es igual a 0, es decir, ponemos la función igualada a 0 y la resolvemos. Vemos para qué valores de la x se cumple que esa y vale 0 y esos son esos puntos de corte. Bueno, las funciones racionales son las fracciones algebraicas y no son continuas en los puntos en que se anula el denominador. Y recordad que estas funciones se llaman hipérbolas, tienen dos ramas y tienen asíntotas que recordaremos cómo se calculan y cómo se dibujan. Bueno, las funciones racionales, ya las hemos visto, las funciones con radicales. Pues en estas depende de si el índice de la raíz es par o impar. Cuando el índice es impar son continuas en todo, para cualquier x. Es el ejemplo de la derecha. Cuando el índice es par, no existen para los valores de x que hacen negativo el radicando. Recordad que no existe la raíz cuadrada de un número negativo. Y entonces son pues como la de la izquierda, que es una parábola tumbada, pero solo la parte de arriba. Las funciones exponenciales son continuas en todos los valores de x y son de este estilo, son siempre crecientes y crecen al principio despacito y luego crecen muy 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 rápido. Las funciones logarítmicas son continuas en todos los valores que hagan el argumento cero o negativo. O sea, en esos valores no existe. Entonces, por ejemplo, el logaritmo de x sería una función continua para cualquier valor mayor que 0, pero de 0 y los negativos, ahí la función no existe. Y las funciones trigonométricas son todas continuas excepto la tangente. Os he dibujado seno y coseno, son periódicas, crecientes decrecientes, pero continuas. En cambio, la tangente tiene una serie de ramas y de asíntotas verticales que la hacen no continua, con saltos infinitos. Bueno, pues vamos a ver las propiedades de las operaciones con funciones continuas. Si f de x y g de x son continuas, entonces también lo son su suma, su resta, su producto y su composición. Esto será interesante para cuando tengamos que estudiar la continuidad de una función muy compleja, con denominadores, con exponenciales, con radicales, todo junto, y que podamos ir viendo parte por parte la continuidad de la función. Y como ejemplo, pues vamos a estudiar la continuidad de esta función definida a trozos. Esta función vale, f de x, vale x más 1 partido x cuadrado más x cuando x es menor o igual que 3 y raíz cuadrada de x más 1 cuando la x vale más que 3. Entonces, en el intervalo menor o igual que 3,
excluimos los valores que anulan el denominador, porque son los que nos van a dar problemas. Para eso factorizamos el denominador, x cuadrado más x es igual a x por x más 1, y esto nos dice que esta función en este trozo, x menor o igual que 3, va a ser continua en cualquier punto excepto en x igual a 0 y x igual a menos 1, porque estos son los puntos problemáticos que anulan el denominador. En cambio, en el intervalo x mayor que 3, excluimos los valores que hacen negativo o 0 el radicando. Son los que en este tipo de funciones nos dan problemas. Bueno, pues tenemos que excluir los x más 1 menores o iguales que 0. Es decir, tenemos que excluir los x menores o iguales que menos 1. Luego nos falta mirar justo el punto frontera. En el punto frontera tenemos que ver el límite por la izquierda y por la derecha. Como el límite por la izquierda lo calculamos con la función del primer trozo, es 1/3, el límite por la derecha es la función radical, es 2, entonces la función no existe en el punto frontera. Y lo ponemos como resumen de esta manera. En el intervalo menos infinito 3 cerrado, f de x es continua excepto en 0 y en menos 1. En el punto x igual a 3, la función no es continua. Es más, no existe. Y, sí que existe, vale 3, pero al no coincidir los límites laterales no es continua. Y en el intervalo 3 cerrado más infinito, la función es continua en todo ese intervalo. Como nos había salido la condición de que x tenía que ser mayor o igual que menos 1, y lo es, puesto que estamos viendo de 3 en adelante, pues en todo el segundo trozo la función es continua. Y gráficamente vemos aquí cómo sería la función. Tenemos una rama donde hay un punto donde la función no existe, otro punto que no se alcanza, la segunda rama que es esa parte de la hipérbola descendente justo hasta 3, y luego la función radical a partir de 3.